Revisemos ahora esta propiedad de periodicidad de las señales exponenciales a través de ejemplos. Ejemplos que en este caso vamos a usar con senoidales, que sabemos que tienen una relación directa con las exponenciales a través de la identidad de Euler. Primero revisemos este coseno de 2πn doceavos. Si igualamos este coseno de 2πn doceavos a la expresión coseno de omega 0n, identificamos que omega 0 es 2pi entre 12. De acuerdo con lo que acabamos de ver, para saber si este coseno es periódico, probamos lo que es omega 0 entre 2pi. Omega 0 entre 2pi es 2pi entre 12 entre 2pi. Simplificando nos queda un doceavos. Este un doceavo es exactamente un racional, donde m sería 1 y n mayúscula sería 12. De acuerdo a lo que acabamos de decir, entonces este coseno es periódico y su periodo fundamental es este 12. Este n es este 12. Bien, pero ahora, ¿eso qué significa en la gráfica? Bien, aquí tenemos el gráfico de este coseno de 2πn doceavos. Tenemos un punto de la señal cada valor de n, donde n, recordamos, es la variable independiente entera. Para este caso, el hecho de que tengamos periodo 12 lo podemos ver de nuevo de dos formas. Podemos identificar, por ejemplo, aquí que esta es la señal coseno y ver que esta señal, toda la señal completa, se repite cada 12 instantes en el eje n. Toda esta señal completa se repite cada 12 instantes. Toda la señal completa. Esa es una manera de verla. Otra manera de verla es que cualquier valor de la señal va a ser el mismo si nos movemos 12 instantes hacia cualquier sentido. Este valor de la señal, si nos movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se repite. Lo mismo pasaría si nos movemos 12 hacia la izquierda o nos seguimos moviendo de 12 en 12. Bien, ahora, esto es importante notar que sucede porque el periodo es entero. Gracias a que el periodo es entero, podemos nosotros ver la periodicidad de la señal discreta. ¿Por qué? Porque la señal discreta son muestras en valores de la variable entera. Veamos ahora un ejemplo en donde esto no sucede, en donde el periodo no es entero. Y veamos qué pasa. Aquí tenemos la gráfica de la señal discreta coseno de 8πn 31, que es la gráfica de puntos rojos. Y también, para facilidad en la explicación, tenemos en esta misma gráfica la envolvente de esta señal discreta, que tenemos en color azul, y que corresponde a la versión continua de este mismo coseno, es decir, al coseno de 8πt 31. Aquí les recuerdo que una de las maneras en las que podemos diferenciar cuando estamos en el ámbito continuo del ámbito discreto en tiempo es justamente a través de la notación. De manera que para el ámbito continuo se suele usar la variable t y para el ámbito discreto la variable entera n. Y si vemos un coseno de 8π n 31, debemos entender que estamos hablando del coseno discreto, que equivale al muestreo de este coseno continuo, tomando las muestras de ese coseno en los instantes
enteros correspondientes a la variable n. Para abordar la explicación de la periodicidad de este coseno discreto, en este caso quiero primero recordar cómo es la periodicidad para el caso continuo. Bien, es importante recordar que justamente una de las diferencias más grandes e importantes cuando estamos hablando de exponenciales complejas o senoidales, continuas y discretas, tiene que ver con la periodicidad. Cuando estamos en continuo, cualquier señal senoidal va a ser periódica y su periodo se obtiene de esta manera. Es decir, si identificamos o si nombramos el argumento del coseno como omega 0t, el periodo fundamental de este coseno será t0, en algunos libros le ponen nada más t, igual a 2pi entre omega 0. Debido a la identidad de Euler, que relaciona la exponencial compleja imaginaria pura con cosenos y senos del mismo argumento, esto que acabamos de decir, de que cualesquier senoidal continua va a ser periódica con este periodo, aplica también a la exponencial compleja imaginaria pura. Bien, si aplicamos esto que acabamos de decir al coseno de nuestro ejemplo, igualamos coseno de omega 0t a coseno de 8pi t 31. Identificamos quién es omega 0. Omega 0 sería todo lo que acompaña a la t, es decir, 8pi 31. Y por lo tanto, el periodo fundamental de ese coseno, t0, sería 2pi entre omega 0, es decir, 2pi entre 8pi 31, que haciendo aquí alguna simplificación nos queda como 31/4. También quiero recordar aquí otro de los aspectos de la periodicidad. Si recordamos, hablamos de que una señal periódica, en el video de periodicidad, les explicaba que una señal periódica tiene múltiples periodos. El más pequeño de ellos será el periodo fundamental. Y los demás periodos corresponden a múltiplos enteros positivos de ese periodo. Es decir, aquí podríamos distinguir como periodos de este coseno continuo 8pi t 31, los periodos 31/4, que sería el periodo fundamental, y todos los múltiplos positivos de este periodo, es decir, 2 por 31/4, 3 por 31/4, 4 por 31/4 y así. Ahora, ¿por qué estoy queriendo revisar o tomar atención a estos otros periodos de la señal? Porque si nos fijamos, algunos de estos periodos, como este, son enteros. Es decir, en este caso el periodo fundamental es racional, no es entero, es 31/4. El siguiente periodo, 2 por 31/4, también es racional, no entero. El siguiente periodo tampoco es entero, pero el siguiente periodo, si aquí eliminamos este 4 con este 4, sí es entero, ¿no? Entonces, esta señal, la azul, el coseno de t 8pi t 31, tiene también como periodo el periodo entero 31. ¿Por qué estoy queriendo poner mi atención en el periodo entero? Porque ahora quiero enfocarme en la versión discreta de este coseno. Este coseno discreto 8pi n 31, recordemos que es el muestreo de este coseno continuo en valores enteros de la variable n. De manera que
A pesar de que la versión continua es periódica, si el periodo no es entero, ese periodo no se ve reflejado en el muestreo entero de este coseno, es decir, en la versión discreta. Veámoslo. Tenemos un periodo de la señal continua que podemos ubicar aquí. Este periodo tiene tamaño 31 cuartos. Como es un periodo no entero, ¿eso qué significa? Que las muestras obtenidas en los instantes enteros no reflejan este periodo. Es decir, esta muestra, por ejemplo, de la señal, esta, no se repite en el siguiente ciclo continuo, porque se repite en un periodo 31 cuartos que no coincide con el instante en el que se saca la muestra. 31 cuartos, que es lo mismo que 7.75, es el intervalo en el cual esta muestra se va a repetir. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.75 instantes después, esta muestra se repite. Pero al ser un intervalo fraccionario, es decir, al ser un intervalo no entero, no va a coincidir esta muestra con la muestra siguiente, que se tomará en el instante 8. Ni coincide obviamente con la muestra anterior, que se toma 7 instantes después. Pero resulta que esta señal azul sí tiene un periodo entero, que es el que acabamos de obtener, 31. Después de 1, 2, 3, 4 ciclos, el periodo se vuelve entero. En la gráfica, después de 1, 2, 3 y 4 ciclos, la muestra finalmente sí se va a repetir. Esta muestra que tenemos aquí sí se va a repetir 4 ciclos después, es decir, 31 instantes después. Y esto lo podemos verificar para cualquier muestra. Por ejemplo, aquí, esta muestra no se repite en el siguiente ciclo, ni en el siguiente, ni en el siguiente, pero en el cuarto ciclo posterior sí, es decir, 31 instantes después. Y así lo podemos verificar muestra por muestra. Quiere decir que, en conclusión, la señal discreta debe tener un periodo entero, por definición, porque la señal discreta está definida en instantes enteros. Y que eso mismo es lo que comprobamos o que lo que obtenemos cuando revisamos si el coseno discreto cumple con esta condición. Como en este caso que este coseno 8pi de n31avos, su omega 0 era 8pi 31avos y omega 0 entre 2pi quedó 4 entre 31avos, donde el 4 corresponde a la minúscula, el n a la 31 y por lo tanto ese n corresponde al periodo de la señal. Esto que acabamos de explicar es la razón por la cual algunos cosenos tendrán la propiedad de periodicidad y algunos no, a pesar de que su versión continua siempre sea periódica. ¿Cuáles cosenos sí van a ser periódicos? Los que en su versión continua alguno de sus periodos, aunque no sea el periodo fundamental, sea entero.